Forbes calls you one of the biggest creatives in all of Latin America. How has this movie changed you? Wow, that's a great question. ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi gente? I am Zay Zay, and welcome to When Zay Zay Met. Today we're meeting with a visionary director whose bold storytelling has truly redefined Salvadorian cinema. And his latest film, La Balada de Hortensia, has broken records, guys, and it's challenged norms and has truly made history. And now it's making its way to the US, and today he's here with us. Ladies and gentlemen, show your love. This is Arturo Menen. Hello. Hello, Zay. How are you doing? What a pleasure being here with you. Oh, man. Good to see you, hermano. Good to see you. Thank you. Man. Gracias. Gracias a todo tu público. Definitely. Gracias a ti. This movie has really taken El Salvador by storm, right? Like, it has exploded onto the scene. Was it like truly that big, that quick, or was it like a gradual sort of build up to an explosion? Like, or did it just knock you off your socks? So this was incredible. How since the beginning, since we started the project, yeah, everything was like working out like butter, like warm butter on bread, because everything was really smooth. You know, movies always have trouble. Movies always have, these siempre hay problemas en las películas. Okay. Y esta película was really easygoing since the beginning. Since, in 1 year, we had the script and we were in pre-production. We had everything ready. We had the finance ready. And I said, wow, I had one movie that took me 14 years to see it in the screen. Yeah. And this one was in 2 years. I saw it on the screen since the beginning, since we wrote it. Wow. And so, and when it went the first weekend here on the cinemas, it was it was crazy. Everybody, there was large grandes filas para poder entrar al cine. Wow. Y rompimos la taquilla. We broke the box office on the first day. It was incredible. And what's incredible is that we made that just with 12 screens over here. Because here the movies, the movie theaters are really limited. Okay. We don't have that much, movie screens. Okay. So yeah, it was incredible how much we did on the, on globally, just because it became the most successful in the box office movie. So yeah, everything's been really smooth with it. It works out with the people, because I think la historia es muy universal. Yeah. It's a very universal story that anybody can see it. And I think it's not only Salvadorian; it's Latin American. Even though Tenchis, the character, it's one of our most iconic characters we have over here. Incredibly beloved. Yep. Yes. So everything with him, and es uno de nuestros personajes, incluso es uno de los personajes más icónicos del Salvador, pero es el vehículo para poder contar esta historia. Al final la historia es una drama comedia, que, cuenta cosas muy reales de Latinoamérica,
que bueno, se van a ver en pantalla. Y lo bonito es que tiene un mensaje muy positivo al final y es como para toda la familia. Y creo yo que puede gustar en Estados Unidos con el público latino. Definitivamente. You took a wild concept, right? I mean, honestly, you even said it yourself. You took actually a very beautiful concept, the concept of redemption, right? Over an overarching concept of redemption. You put it in a vehicle of a beloved character, but essentially placed it inside a different wild concept. A hedonistic man wakes up in the body of a woman, but it's a body swap comedy, and then you turned it into a whole journey. What was the seed of that idea? Where did Hortensia sort of come from for you? You know, I had that idea for many years because, you know, I knew Julio Giudice, the actor, many years ago, like 15 years ago. And, you know, since I met him, I had this idea on my mind, like, you know, we should do a movie about Tenchis, but, you know, the time was not yet, you know. And so I had the idea in my mind for many years. And I went through a lot of things. You know, I made my movies, my first movies. I had like 3 of them. And suddenly we were producing one movie over here called Fireflies on Mozote with Elias Aksume, the producer. He told me like, listen, let's go have lunch with Julio Giudice, with the actor. And let's see if there's a chance to make a movie with him. And you know, and I say, you know what? I have an idea for a movie of Tenchis. You know, I've been working on it in my mind. So he said, okay, let's pitch it on the lunch. And I pitched it to him and to Elias, the producer, and they loved it. For some reason, I was the seed of the idea was many years before the production of the movie. But in the time I did it, I was going through let me say, a transformation. You know, I went through pasé por una transformación personal justamente en el momento que yo estaba como comenzando a hacer esta película. Muchas cosas habían pasado en mi vida. Mi madre murió en el proceso y incluso pues yo terminé esta película con el duelo de mi madre encima. Y al final esta película, que es una película que la hicimos comercial, entre comillas, era para entretener, era una película pues para el público, para hacer taquilla, se convirtió en algo personal, en algo que tiene mi corazón. Y eso creo yo que es lo más importante, porque al final me veo un poco, mi persona, siento que hay algo de mí en esa historia, porque yo pasé también por esa transformación y la gente no me reconocía cuando yo pasé por esto y muchas cosas, ¿no? Entonces, la semilla de esto, aunque viene desde atrás, desde muchos años atrás, en el momento que llegó y se pudo realizar, yo estaba pasando por ese proceso. Y un proceso de transformación, de evolución. Bajé 120 libras porque yo tenía mucho peso, pasé por una depresión, muchas cosas en mi vida, ¿no? Y tras eso, y termina eso con la muerte de mi madre, ¿no? Y entonces, sí, veo mi corazón en esa película y por eso la amo tanto. Y creo yo pues que se nota, y eso es creo que es lo que el público puede ver. Wow, qué historia. Y esa transformación tan personal, y you took all of that change. You had some of that pain also sprinkled within that transformation, but then you put it in a comedy. What was that all about? It's really interesting how a concept can become a comedy. But you know, like I worked this movie
as a drama, and I let the situations happen naturally with the actor. We worked them out, and so at the end we had a really interesting thing, because yes, it's a comedy, but what you're looking at, it's drama, and we laugh at it, and that's something, es algo que nos caracteriza como salvadoreños, o como latinos, que nos estamos muriendo, se nos partió una pierna y somos capaces de reírnos de eso, tenemos esa capacidad, ¿no? Eso sí. Entonces creo yo que eso es lo que pasó. O sea, podría haber sido un drama muy denso, porque sí, o sea, la película podría haber sido eso, o una comedia muy, ¿cómo te puedo decir? Demasiado popular, una comedia demasiado como sketch de televisión. Podría haber sido ambas cosas, pero había que encontrar un punto medio en esta película. Y creo yo que eso creo yo que se encontró, y por eso es parte del éxito de esta película. Eso, una cosa que yo vi y estaba pensando en lo que miraba la película es in thinking about you and how to direct it, because you just brought something up, tone, right? Tone is very important to balance the transformations, to balance the drama and the comedy. You're seeing something that can be incredibly dramatic, can be incredibly traumatic to somebody, and yet finding the humor in it. Directing tone. How do you do that as a director? How do you find that balance? Creo que es parte del trabajo del director, ¿verdad? Porque justamente eso, encontrar el tono en una historia que estás contando frente con la cámara es complicado, es de las cosas más complicadas, y es donde fallan las películas, ¿no? Porque no se encuentra el tono correcto para una historia, ¿no? Y hay que tenerlo muy claro. Como te digo, la película yo la construí y la visualicé como un drama, pero sabía que el personaje me iba a dar el tono que necesitaba. Es una mezcla de una historia muy fuerte con el humor del personaje. Entonces las dos se mezclan, y eso nos da el tono al final, ¿verdad? Obviamente también con los demás actores, no solamente con Julio, sino que con Francisco Gatorno, también me ayudó mucho a poder como encontrar eso, el tono correcto, ¿verdad? Para la historia. Eso. So you were able to sort of rely on the expertise that Julio has to be able to pull out the comedy whenever you needed it, and also to direct him to be as dramatic as you needed him to be. Perfect. Beautiful work. Así es. Mira, decía, creo que Charlie Chaplin, no sé si tengo muy bien me acuerdo muy bien, decía que la comedia es el drama contado sin risas, algo así era lo digo, y es cierto, o sea, porque es difícil. Mira, la comedia, no hay una cosa más difícil que la comedia y el terror en el cine, porque si sale mal, se vuelve ridículo, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el punto exacto para eso, y creo que esta película tiene eso, porque no se vuelve en una caricatura, ¿verdad? No se vuelve comicidad, porque hay una diferencia entre comedia y comicidad, sino que está en una línea muy delgada, ¿verdad? Porque también el personaje de Tenchis tiende a irse hacia la comicidad,
¿verdad? Hacia el sketch. Y entonces encontrar eso, creo yo que es también parte del guión y el guionista también, porque aquí hay la historia, aunque la historia es mía, el guión lo coescribimos con Javier Reina, un escritor mexicano que vive en Estados Unidos. Yep. También él ayudó en ese proceso. Entonces creo yo que es un trabajo en equipo también. This is obviously not only your biggest movie so far, and of course the biggest movie El Salvador has seen. Forbes calls you one of the biggest or the best creatives in all of Latin America. How has this movie changed you? Wow, that's a great question. Because, vengo de hacer películas con presupuesto bajo, con presupuesto medio. Esta película, pues sí, es como la más grande que he hecho. Vengo de hacer películas para festivales de cine. Yo, pues, me gustaba como tomaba el camino de las películas desde los festivales, poder participar, ganar premios. Y luego, pues, nos concentrábamos en la distribución. Esta película nos concentramos en la distribución desde el principio y esto me ha cambiado la manera de ver las películas, de hacer las películas, porque lo veo desde el punto de vista industrial, me doy cuenta cómo funciona todo y digo, wow, o sea, es grandioso, o sea, a mí me cambia la perspectiva de cómo abordar los proyectos y creo que las demás películas que voy a hacer me gustaría pues abordarlas desde este punto, ¿no? Desde la distribución, pensando en el público también, no solamente en los festivales, no solamente en los críticos, sino más bien veamos a ver que el público cómo la acepta, ¿no? Y me gusta esto que es masivo, que son las películas al final son para el público, ¿verdad? Para el gran público. Yeah. Y creo que cambia mi perspectiva de hacer las películas, este proyecto. Eso. Arturo, man, continued success. I appreciate it. They're wrapping me up. 30 seconds. Why do I need to see this movie? Sell me this movie. Why does everybody need to go see La Balada de Hortensia? Todo el público tiene que ir a ver La Balada de Hortensia porque es la primera vez que vemos El Salvador en la gran pantalla en Estados Unidos, en más de 150 cines. Vemos el paisaje salvadoreño, nos identificamos con Latinoamérica también, porque esta es una historia universal, esta es una historia de transformación, es una historia que también aborda el tema de la violencia de género, de la mujer maltratada, de la mujer luchadora, y al final pues es un acto de redención. Eso. Y es una película que no solamente la puede ver los salvadoreños, los centroamericanos, sino que la puede ver cualquier persona de cualquier nacionalidad, porque es una historia muy universal. El personaje de la Tenchis es el vehículo que introduce la historia y pues por donde nos lleva a contar esta drama comedia. There it is. Bonus 30, y'all. Arturo, we appreciate you so much. Thank you for joining us, man. Continued success. Go see La Balada de Hortensia right now. What are you doing here? Go, run, watch it. Arturo, thank you. Thank you, Sai. A pleasure. Thank you all so much for watching When Zay Zay Met. Don't forget to like the video, subscribe to the channel, and hit the bell to be notified when we upload more conversations with celebrities and other interesting people. Now, if you'd like to see your favorite celebrity on the show, it's simple. Just tell us who that is by leaving us a comment down below. We hope you enjoyed today's episode, and we'll see you on the next one. Hasta la próxima. Lo quiero del corazón.